Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Canciller cubano Bruno Rodríguez y secretario general de la ONU Antonio Guterres sostienen diálogos sobre sanciones y cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel recorre municipios habaneros, verifica planes económicos y sociales frente al complejo escenario del país. La occidental provincia de Pinar del Río será sede del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, gracias al empuje también de sus productores de tabaco. Iniciamos ya con las informaciones y lo decíamos en la portada informativa. El canciller cubano Bruno Rodríguez sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco de su visita a Nueva York. A través de su perfil en la red social X, el ministro de Exteriores de Cuba calificó la reunión como una nueva oportunidad para compartir con el máximo responsable de Naciones Unidas la realidad cotidiana del pueblo cubano. Un escenario que, según sus palabras, está marcado por lo que denomina un cerco energético criminal y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero. Durante el encuentro, el canciller agradeció la disposición de Guterres para conocer de primera mano las consecuencias de las sanciones secundarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Esta denuncia se produce en un contexto de creciente tensión diplomática. Hace apenas unos días, el propio canciller cubano, en un debate en la Asamblea General de la ONU, señaló que el impacto del bloqueo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 alcanzó una cifra récord de más de 8.000 millones de dólares, con un incremento del 7% respecto al periodo anterior. El secretario general de la ONU, por su parte, ha manifestado su preocupación por la situación humanitaria en la isla, especialmente por los efectos de la crisis energética en servicios básicos como la salud y la educación, y aboga por un diálogo que ponga fin al bloqueo. Y ahora destacamos que unas 135 organizaciones populares en Argentina repudiaron al gobierno de Javier Milei por votar en contra de Cuba en la Asamblea General de la ONU, en sintonía con Estados Unidos, que intentó frenar un debate sobre el bloqueo contra la isla. La postura de esas agrupaciones se destacó en un comunicado del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, que impulsa actualmente la campaña Estamos con Cuba. En una muestra de servilismo con Donald Trump, traicionando la historia de las relaciones de amistad y colaboración con Cuba, el gobierno cipayo argentino votó junto a Estados Unidos para evitar se tratara en la ONU esa guerra económica genocida contra una isla que es ejemplo de solidaridad con el mundo y con Argentina. Recalcó así la declaración del Movimiento Solidario. Mientras esto ocurre, fuerzas políticas y sociales italianas criticaron la reciente abstención de Roma en las votaciones en Naciones Unidas, al tiempo que demoraron se mantenga el tradicional rechazo al bloqueo impuesto a la mayor de las Antillas. En un editorial titulado Mientras la solidaridad queda en el olvido, se remarcó que la postura asumida por este país parece incomprensible, dada la historia de las relaciones entre los pueblos italiano y cubano. En el texto se señala además que la abstención de Italia no es meramente un acto diplomático, pues muestra una pérdida de autonomía política y una subordinación a la lógica de los grandes bloques de poder. En esta línea, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba lamentó que con esta abstención, Italia perdió por enésima ocasión la posibilidad de demostrar independencia, quedando en muy mal lugar a nivel internacional. Asimismo, el partido Refundación Comunista se pronunció sobre este tema, al señalar que esta nación fue una de las pocas de la Unión Europea en adoptar esa postura, lo que calificó como una vergüenza, ya que de esa forma traicionó a Cuba, cuyo pueblo sufre un bloqueo criminal y genocida impuesto por Trump. Hacemos una primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso, conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Fidel atraviesa nuestra historia personal a las personas de mi edad toda la vida. Yo sé lo que es la utopía, la que soñé, la que acompañé, sé cuál ha sido la lucha, cuáles han sido los enfrentamientos y sobre todo conozco la influencia que Fidel y todo lo que significa Cuba ha tenido sobre la formación política de nuestra América Latina. Y todos hablamos de Cuba, discutimos por Cuba, nos peleamos por Cuba, que Cuba esto y lo otro, y políticamente siempre Cuba está. Porque cuando tú dices izquierda estás diciendo Cuba. Cuando tú dices comunismo, cuando dices socialismo, cuando dices igualdad, estás hablando de Cuba.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continúa sus intercambios con las autoridades de los municipios habaneros. En esta ocasión llegó hasta Centro Habana y Plaza de la Revolución, donde conoció de las acciones que se implementan en estos territorios en los ámbitos económico, social y comunicacional para hacer frente al complejo escenario que vive hoy el país. Son Centro Habana y Plaza de la Revolución, dos de los municipios con una mayor densidad de población en la capital cubana. En ambas demarcaciones, como en el resto del país, se activaron los consejos de defensa hace 64 días, primero en composición reducida y posteriormente de forma íntegra, para hacer frente a la compleja situación que atraviesa el país, derivada del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y las medidas de máxima presión implementadas por el gobierno de Estados Unidos desde enero pasado. Enormes son los obstáculos que tienen ante sí: el déficit en la generación eléctrica, el abasto de agua potable y la falta de sincronización entre ambos servicios, vitales para la población, figuran entre los principales. De igual forma, la recogida de desechos sólidos, la producción y venta de alimentos y el cuidado de las personas vulnerables y los jubilados reclaman también una mayor atención de las autoridades municipales. En el diálogo con ellas, el mandatario insistió en lo imperioso de mantener una permanente vinculación con el pueblo en la búsqueda de soluciones que puedan surgir de la propia localidad. El jefe de Estado indagó, entre otros temas, sobre las relaciones con el sector no estatal y su participación en la reanimación de las comunidades, la recuperación de áreas deportivas y espacios públicos, el trabajo del sistema de atención a las familias, los conocidos SAF, y la atención a los desvinculados del estudio y el trabajo. Miguel Díaz-Canel llamó a que, aún en medio de estos complejos retos, se ofrezcan opciones atractivas para la población durante este verano. Al igual que en encuentros anteriores, el presidente dialogó con los integrantes de la Red Juvenil Comunitaria, una experiencia de participación de los jóvenes cubanos en la solución de los problemas en los barrios. Conoció del trabajo que hoy despliegan y pidió brindarles todo el apoyo necesario en su quehacer. El primer secretario del partido reafirmó que son los municipios los escenarios donde debe ocurrir la verdadera materialización de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país, y para ello es imprescindible que asuman su autonomía como vía para desatar las fuerzas productivas que posibiliten iniciar el camino hacia el despegue económico. A la salida del encuentro en Centro Habana, Díaz-Canel intercambió con un grupo de pobladores sobre sus insatisfacciones y a ellos aseguró que desde todas las instancias se trabaja con intensidad y dedicación para buscar soluciones y alternativas a los graves problemas que enfrenta hoy la nación. Avanzamos con otros temas. Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Población, a conmemorarse el próximo 11 de julio, se desarrolló en La Habana un conversatorio sobre el cambio demográfico en Cuba y también sobre el desafío para las infancias, adolescencias y juventudes. La periodista Esther Lilian González con los pormenores. Más allá de las tendencias estadísticas, es importante enfocarse en las condiciones concretas que moldean la vida de las adolescencias y juventudes cubanas, incluyendo el acceso al empleo, las oportunidades educativas y los entornos propicios para realizar sus proyectos futuros de manera independiente. Cuba tiene hoy otros elementos disfuncionales que tienen que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, esta crisis multidimensional que tenemos, provocada en primer orden por la agresión contra Cuba en el orden económico, financiero, monetario, comercial, además ahora de combustible, que veíamos ayer el debate en Naciones Unidas, incide directamente en algunos indicadores de salud de la población, de una población altamente envejecida. Entonces, lógicamente, se nos ha movido elementos que son paradigmáticos, como era la mortalidad infantil. Entre las principales tendencias demográficas de la población cubana destacan la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional y el saldo migratorio negativo. En cuanto a las nuevas generaciones, uno de los aspectos de mayor debate es la fecundidad adolescente. Nuestros propios socios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Federación de Mujeres Cubanas, la academia, se identificaron cuáles son esos territorios del país que tienen mayor resistencia a la disminución del embarazo adolescente. Y escogimos estos municipios, casi todos de la región oriental, y después hay un incremento de otros 3 municipios, estamos trabajando en 10, y estos 3 municipios a partir de un fondo adicional también de la Unión Europea se incorporan al proyecto porque fueron muy afectados por el huracán Melissa, y también son municipios que han tenido un grupo de desafíos relacionados con la salud sexual y reproductiva adolescente.
A pesar de los desafíos del escenario actual, la encuesta de futuros demográficos presentada globalmente por el UNFPA demuestra de manera clara que las juventudes siguen valorando y aspirando a tener relaciones, casarse y ser padres. Este Día Mundial de la Población, a celebrarse el próximo 11 de julio, ofrece una oportunidad para situar la evidencia en el centro de los debates globales, al permitir que los jóvenes tomen decisiones libres e informadas sobre sus relaciones, familias y futuro, no solo como dignidad individual, sino para sociedades más fuertes y resilientes. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante, te escuchamos. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Se mantiene sobre Cuba la influencia de las altas presiones que se refuerzan sobre el archipiélago cubano, imponiendo vientos del este, algo fuertes en rachas hacia zonas de la costa norte. Durante la tarde ocurren algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur, incentivados por la presencia de una baja en la altura a unos 9 o 12 kilómetros próxima a la región oriental del país, que en combinación con las altas temperaturas durante el día y los factores a escala local incentivan los procesos de precipitaciones. Para las próximas horas habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, estará con sol y algunas nubes en la mañana, se nublará en la tarde en los destinos turísticos de la región occidental con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas que alcanzarán valores entre 31 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central estará amaneciendo parcialmente nublado, en la tarde se nublará con algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, mientras que en la región oriental se mantienen con poco cambio las variables meteorológicas. Se estará amaneciendo con poca nubosidad hacia zonas de la costa norte, parcialmente nublado en el interior y sur, y en la tarde se nublará con algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas elevadas, valores entre 33 y 35 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6:21 de la mañana, se pondrá a las 8:27 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y continúa la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, condiciones de inestabilidad favorables para la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente en localidades del interior y sur del país. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis. El esfuerzo de los vegueros vueltabajeros fue decisivo para el otorgamiento a la occidental provincia de Pinar del Río de la sede por los festejos del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional en Cuba. En los campos de la mayor productora de tabaco del país también se libra una batalla por la economía nacional. La campaña recién concluida enfrentó obstáculos y carencias. Las intensas lluvias de septiembre condujeron a la pérdida de 19.000 canteros para iniciar las siembras que abarcaron 11.352 hectáreas en la mayor productora, que enfrentó un fuerte periodo de sequía con consecuencias negativas para las plantaciones. A ello se impuso el esfuerzo de los vegueros insertados al programa de cambio de la matriz energética que asume el Grupo Empresarial Tabacuba. Unas 700 posiciones de riego hacen uso hoy de fuentes renovables y los resultados son palpables en los campos. Con la llegada de los paneles solares y las turbinas, nosotros hemos tenido una mejora muy sustancial en ese sentido y los productores se han embullado a seguir sembrando y hemos incrementado el plan a más de 62 hectáreas. Es decir, que eso ha dado un cambio sustancial en la cooperativa y los productores que han visto la mejoría y el adelanto científico de estas producciones que le hace falta al país. Hoy un renglón fundamental que es la que más está aportando al país, que es el tabaco, y bueno, estamos apoyando en ese sentido al país. Eso no tienes que depender de combustible ni nada, sino del sol, y es regar y regar. No tienes que buscar aceite, ni petróleo, nada. No tiene comparación porque hasta la casa hay beneficencia. En el caso mío, yo tengo mi casa vivienda en el centro de mi casa, de la finca. ¿Ves? No me es distante coger la acumulación de energía fotovoltaica y ya traerla a la casa. Con un poquito más de ayuda mía, como es lógico. Pero funciona. Me faltaba el sistema de riego porque el sistema de riego era a través de los motores de combustible, que era con combustible, echándole en el tanque.
Ahora tenemos los paneles, ya los paneles están instalados y la bomba echando agua con el sol. Que ese sol no nos bloquea a nadie. A la preindustria corresponde en la actualidad la selección y clasificación de la hoja cultivada en Las Vegas, donde se dan los pasos de una nueva campaña que debe vencer los retos de calidad y eficiencia. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Miguel Ángel Cruz. Como siempre, un gusto saludarte. Saludos, ya comenzamos con la información deportiva en Cuba Noticias. La selección cubana de fútbol categoría sub-20 empató a 0 ante su similar de Panamá en el primero de los 2 partidos amistosos pactados entre ambas federaciones como parte de la preparación de los Leones del Caribe rumbo al campeonato sub-20 de la CONCACAF, que se celebrará en México a partir del 24 de julio. El encuentro disputado en el estadio Virgilio Tejera Andrión de Penomé mostró a un conjunto cubano que dominó la posesión del balón y generó las mejores oportunidades de gol, aunque adoleció de la falta de claridad en los últimos metros. El combinado cubano, que viajó a Panamá con una nómina de 23 jugadores que deberá ser reducida a 21 para el torneo eliminatorio, también continuará su puesta en forma con el objetivo de repetir la histórica clasificación al Mundial Sub-20 conseguida en 2024, reseña Hit Digital. Por su parte, el próximo 20 de julio, el remozado complejo de piscinas ubicados en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital de Santo Domingo, iniciará las competencias en los deportes acuáticos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Acerca del tema nos acerca el periodista Enrique Portuondo desde la Bella Quisqueya. El complejo de piscinas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte tendrá el privilegio de abrir oficialmente las competencias de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Antes de que se encienda la llama de la pasión en el resto de los escenarios deportivos, las aguas de este moderno centro acuático serán las primeras en recibir a los atletas que iniciarán la lucha por las medallas, convirtiéndolo en el primer escenario competitivo de la cita regional. Esta instalación, considerada una de las más importantes del país para los deportes acuáticos, ha sido objeto de un amplio proceso de remodelación y modernización para responder a los estándares técnicos establecidos por las federaciones internacionales. Durante los Juegos, el complejo de piscina albergará las acciones competitivas de la natación, clavados, natación artística y polo acuático, disciplinas que tradicionalmente figuran entre las más atractivas del programa deportivo por el alto nivel técnico y la calidad de los exponentes de Centroamérica y el Caribe. La remodelación del complejo formó parte del compromiso asumido por la República Dominicana de entregar instalaciones deportivas de primer nivel, capaces de responder a las exigencias de un evento multideportivo internacional y al mismo tiempo dejar un legado duradero para el desarrollo del deporte nacional. El complejo de piscinas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será mucho más que el primer escenario competitivo de Santo Domingo 2026 y, sin temor a equivocarnos, será el lugar donde comenzarán a escribirse las primeras páginas del medallero y que surgirán los primeros campeones. Con cada brazada, cada salto desde la plataforma y cada llegada a la meta, este emblemático escenario confirmará que la República Dominicana está preparada para ofrecer unos Juegos memorables en los que la excelencia organizativa y la pasión por el deporte serán protagonistas desde el primer día de competencia. Y en la Copa del Mundo de Canotaje, la cual inició en la jornada de este jueves en Montreal, varios cubanos tienen participación. Justo desde la 1:30 compite en semifinales de los C1 a 1000 metros el José Pelier Córdoba, cubano, después de haber clasificado de sexto en su ronda eliminatoria. Por su parte, el K4 a 500 metros masculinos terminó eliminado al ubicarse en la última posición. La fecha se completa con la actuación de Dailén Pérez en el K1 a 500 metros y el C2 a 200 femenino, donde aparecen la favorita Yarislady Cirilo y Gignoli Francesca. Punto final a la información deportiva. Evelyn, seguimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con informaciones culturales. Estamos pasando por un momento duro en donde reconocemos una faceta más de un sistema imperialista, no solo por naturaleza, sino por el deseo de ejercer una supremacía que no tienen. El tema es que yo recuerdo ya en los años 60, en el año 60, concretamente
yo creo que la primera intervención, la primera visita de Fidel a Estados Unidos, a Nueva York, a Naciones Unidas, y en Naciones Unidas él habló y él proclamó: cese la filosofía del despojo, porque los territorios importan, y esto es una guerra de rapiña por territorios. Nosotros tenemos una identidad, y esa identidad la hemos salvaguardado, la defendemos, y yo quiero citar aquí ahora, con mucho orgullo, a Esteban Montejo, el cimarrón, que terminaba diciendo: a mí, con un machete me basta. Notas culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet. Adelante, Melissa. Gracias, Evelyn. Qué placer compartir estudio contigo y, por supuesto, saludar a la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos nuestro segmento cultural aquí en Cuba Noticias. Como parte de la programación organizada por Teatro La Proa para el verano 2026, este fin de semana la capital cubana podrá disfrutar del reestreno del espectáculo de variedades Cajita de Música. Estrenada a inicios del 2023 en México, con un amplio recorrido en ese país y en Corea del Sur por 2 años consecutivos, 2024 y 2025, la pieza llega ahora con un elenco totalmente renovado, integrado por los actores de más reciente incorporación a la compañía. Cajita de Música integra diferentes técnicas de animación titiritera, entre ellas marionetas, títeres de piso y de plano, marotes, parlantes de varillas, papeles de mesa y un amplio recorrido por la música infantil de Cuba y el mundo, la mayoría interpretada en vivo. Este divertimento titiritero con dramaturgia de Edwin Maza incluye rondas, canciones tradicionales de Cuba y Latinoamérica, acompañadas con algunos títeres y juegos de motivación física que pueden desarrollar los pequeños en edades tempranas. Cajita de Música estará en la cartelera de Teatro La Proa hasta el 26 de agosto. Continuamos con otras informaciones culturales. El Ballet Contemporáneo de Camagüey estrenó la obra Código Cuba, y para los que disfrutan del baile llegan los talleres vocacionales de verano. En el siguiente reporte le ofrecemos detalles. Veamos. Integra en escena, técnica, movimientos e intensidad del cuerpo con sentido expresivo. El Ballet Contemporáneo de Camagüey. El colectivo estrenó la obra Código Cuba, espectáculo homenaje a la cultura de la nación, que reúne música de los años 50 hasta los 80, de autores que marcaron una época, y la interpretación de diferentes estilos danzarios. Una obra que es, vamos a decir que festejar la cubanía, festejar esos valores tradicionales, festejar esa música hermosa que no por haber quedado atrás deja de ser impactante en nuestra contemporaneidad. También la compañía organizó talleres vocacionales para diferentes edades durante el verano. Para los niños de 4 a 18 años de edad. Proponemos ballet clásico, danza contemporánea y creación coreográfica e interpretación, para acercarnos un poco más a los niños que conozcan nuestro trabajo día a día. Une desempeño coreográfico y exploración de vocabularios expresivos en sus propuestas. El Ballet Contemporáneo de Camagüey mantiene una fructífera vida dentro del panorama danzario. Sus piezas son bien recibidas por el público. Así despedimos las informaciones culturales en Cubovisión Internacional. Gracias por su atención. Evelyn, continuamos contigo. Gracias, Melissa. Y al cierre le contamos que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó en La Habana entidades de la industria cubana dedicadas a soluciones energéticas y constructivas para contribuir al desarrollo sostenible del país y a la defensa. En el recorrido acompañaron al mandatario cubano el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, así como varios integrantes del Consejo de Ministros. Esta entidad centra su actividad en 2 áreas estratégicas. La primera es la producción de paneles fotovoltaicos a partir de componentes importados. La unidad fabrica en estos momentos hasta 60 paneles de 500 watts en 8 horas de trabajo, cifra que puede llegar hasta 120 en jornadas de doble turno. Durante el presente año se han producido ya alrededor de 3.200 unidades, un resultado que ha permitido proyectar nuevos objetivos, entre ellos comenzar el montaje de sistemas fotovoltaicos en sus propias instalaciones, que además de paneles, incluye inversores y baterías para así avanzar hacia la soberanía energética.
El otro proceso que se realiza en la unidad es la elaboración de paneles de poliestireno expandido con malla electrosoldada, conocidos en el sector de la construcción como sistema M2. La línea posee una capacidad de producción de 2.000 metros cuadrados de estos módulos por ciclo, lo que posibilita construir 16 casas de 2 tipologías diferentes. Este sistema constituye una solución económica y altamente eficiente para la edificación de viviendas en el país, gracias al considerable ahorro de cemento y acero, así como de mano de obra que representa. La tecnología ofrece excelentes resultados en el revestimiento de inmuebles construidos con contenedores marítimos que también fabrica la industria, a la par de contenedores refrigerados alimentados mediante energía fotovoltaica, capaces de operar bajo condiciones de déficit energético. El mandatario y sus acompañantes pudieron apreciar durante el recorrido cómo, con innovación, integración tecnológica y una visión orientada al desarrollo sostenible, la unidad evoluciona hacia un moderno polígono industrial especializado en soluciones energéticas y constructivas, capaz de responder a las necesidades actuales del país y de la defensa e impulsar nuevas oportunidades para su crecimiento económico. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.